noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy continuamos con las noticias importantes de República Dominicana desde nuestra óptica, tratando de crear conciencia con nuestros televidentes, nuestros amigos que nos siguen de manera directa aquí en el programa, en YouTube y en nuestras redes sociales. En República Dominicana, el canciller de la República ha dado una respuesta a la inquietud de los periodistas con el tema de la relación entre República Dominicana y Estados Unidos. Creo que ha sido necesario por parte de él porque alguna gente, como pasa en los países latinos, que miran primero la capacidad de criticar una acción sin medir la consecuencia, han querido cuestionar la acción de República Dominicana de establecer relaciones diplomáticas con la China en lugar de con Taiwán y han querido convertir eso en una especie de nube para encubrir el éxito de esta nueva relación. El canciller ha respondido como tiene que responder. Miguel Vargas Maldonado es el canciller de República Dominicana, no es el canciller de los Estados Unidos, es el canciller de República Dominicana y tiene que en el manejo diplomático lograr las cosas que más le convengan a la República Dominicana. Cuando establecimos la relación con China, sabíamos que venía un periodo difícil con los Estados Unidos. Y el canciller ha dicho, hemos mantenido una comunicación abierta y una relación dentro de la realidad que se está viviendo, una relación excelente. ¿Por qué dentro de la realidad? Porque Estados Unidos hace 40 años reconoció la existencia de la República China y entonces China se ha ido convirtiendo en una potencia económica mundial. La República Dominicana no tiene velas en el entierro de las diferencias políticas y económicas entre China y Estados Unidos. Entonces no puede quedarse al margen del aprovechamiento de ese mercado, un mercado importante, que es un mercado de retos, ya lo hemos tratado antes. Entiendo que tenemos que hacer muchos cambios en República Dominicana para aprovechar eso, lo he dicho en las altas instancias del gobierno, de que nosotros debemos actuar con una inteligencia financiera bárbara, porque los chinos se prepararon para salir al mundo. Acuérdense que China estuvo por muchos años no preparada para el comercio dentro del capitalismo. China dedicó años a preparar su ejército financiero para de repente salir al mundo y en pocos años, y hay que decir que independientemente de los años que tiene China, hace pocos años que se permitió entrar a China la economía mundial, China de repente ocupa la segunda economía del mundo o quizás la primera, porque es la segunda, pero el primero le debe. Y entonces ahí eso habría que ver cuáles son los parámetros. Pero con lo que decíamos anoche, la liberación por parte de China de levantar en el nuevo Código Civil la capacidad de tener hijos de sus ciudadanos, que estaba limitado a uno, y ahora el nuevo código lo va a abrir, abre un potencial de crecimiento de China preocupante, porque si decimos que hay 1.000 millones y que 50% son mujeres, quiere decir que hay 500 mujeres con capacidad de parto, un alto porcentaje de ellas, que pudieran hacer crecer más a China y en esta economía de consumo, una economía diseñada en los Estados Unidos, y eso es una historia que debemos preparar más adelante en el programa para que algunos que no conocen cómo se forma el capitalismo entiendan cómo se creó la sociedad de consumo. De repente China, que ya es la población más grande con capacidad de consumo, aunque todavía su economía no es de consumo local, por ahora más bien es de venta hacia el exterior, cuando ellos logren crear una economía de consumo como la de Estados Unidos, entonces China va a tener 1.000 millones de ciudadanos, 500 millones de ellos mujeres que pudieran en algún momento un alto porcentaje de ellas dar a luz y entonces se entrarían en convertirse en la economía no solamente la más grande, sino inalcanzable en términos de población. Tendríamos que ver en el futuro, no sé si los años que a mí me queden por vivir de tiempo a que ellos logren ese objetivo financiero, pero tendríamos que ver las generaciones que estemos en ese tiempo, de cómo la China absorbió el mercado de consumo del mundo, el mundo se viró allá y entonces se estaría discutiendo. Y ya estamos viendo cómo la discusión de cuál es la moneda que se utiliza para la venta del petróleo cambió de la exclusividad del dólar y ahora está cambiando, a los chinos les pueden vender en su propia moneda. Y esa es la fuente, el origen de la discusión en las relaciones diplomáticas con China, porque de alguna manera le quita la hegemonía financiera a los Estados Unidos. Pero nuestro canciller ha dicho que desde su posición, desde la Cancillería Dominicana, se han mantenido los canales de comunicación, la llegada
de la nueva embajadora, la señora Brainstein, que parece una mujer brillante, que ha tenido éxitos en sectores de comercio y que tiene una muy buena relación con organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país y que tiene una agenda ya para su trabajo en República Dominicana. Él dice, y lo dice el embajador José Tomás Pérez, de que hay una muy buena relación con ella. Esperemos que eso se siga fortaleciendo. La decisión del presidente Danilo Medina de aceptar las relaciones con China en ningún momento es un desafío para los Estados Unidos. Por parte de nosotros, puede que sea un desafío por parte de China, pero no por parte de nosotros. O sea, la decisión del presidente Medina en ningún momento, no porque él me lo haya dicho, sino porque es la lógica política, en ningún momento fue déjame desafiar a los americanos, me voy con los chinos, sino déjame aprovechar el mercado chino y ayudar a mi país, un país pequeño de 10 millones de habitantes, 7.5 millones de ellos sumidos en una condición de clase media baja hacia la pobreza, que necesitan que el país avance en todos sus renglones. Entonces, la base de la posición del presidente de la República entendemos que es el desarrollo de la República Dominicana aprovechando los extensos capitales. Pero dentro de esa conversación del canciller de la República, la parte probablemente más importante, lo dijimos aquí en un programa, cuando hablábamos de la presencia en el país del doctor Ron Archer, que nos hablaba en una conferencia empresarial, de cómo el mundo se había virado a partir de la visita del presidente chino al África, se había virado en las inversiones y en la planificación de futuro hacia el África. El presidente de la República había mencionado en estos días, y nosotros hemos hablado con personas influyentes dentro del Palacio, de que había que ir mirando hacia el África, y en esta declaración del canciller Miguel Vargas Maldonado acaba de decir que República Dominicana se presta a abrir relaciones diplomáticas con el Asia y con algunos países de África, empezando con el país de Nigeria, que cita textualmente. Eso es un avance para República Dominicana que va a traer grandes prosperidades. Si nosotros fuéramos estratégicos, que no lo somos, definitivamente somos un país que hace cosas buenas, pero no tenemos ninguna estrategia. Bueno, tenemos una ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo, y cuando usted la lee se da cuenta que no hay una estrategia, hay una citación de cosas que hay que hacer, pero una estrategia sería tomar 32 provincias que tenemos y enfocar el desarrollo de cada una de las provincias a relaciones con por lo menos 32 países que sean más poderosos que nosotros, y en esto nosotros entraremos en un plan estratégico del desarrollo financiero. Pero todavía, lamentablemente, República Dominicana sigue siendo un país exclusivamente presidencialista. Todo se tiene que decidir en la casa presidencial del país, en el Palacio Nacional, y entonces las ideas toman mucho tiempo, la burocracia es un poquito lenta, el Congreso, que de alguna manera funciona, pero no es un ente de balance, más bien es un ente ejecutor hoy día por una mayoría que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces todavía al sistema democrático del país le falta mucho por hacer, le falta mucho por avanzar. Esperemos que podamos influir de alguna manera entre lo que usted opine, lo que yo opine, lo que opinemos los dominicanos, en que la democracia de República Dominicana siga avanzando. Pero es un buen empezar de la noche de hoy el decir que hay una visión del Estado dominicano impulsada por el presidente Danilo Medina de abrir relaciones con el África y con otros países de Asia. Esa es la actitud correcta. Mirar quiénes tienen una mejor economía que nosotros y mirar cómo nosotros podemos, dentro de un plan estratégico y financiero, y para eso el Consejo de Competitividad puede jugar un rol mejor todavía que el que están haciendo, que es muy bueno, pero podemos avanzar más si pensamos en el país como nación completa y no solo en la capital y no solo en los círculos de influencia o en las empresas ya establecidas. Podría ser que saliera un plan estratégico financiero que nos ayudara a levantar la República. Pero en lo que eso llega, nosotros continuamos en la noche de hoy y volvemos con ustedes en breve, después de estas recomendaciones comerciales. Dicho, vamos a seguir con algunos temas importantes. Vamos a citar un tema que parece que no es importante porque los que son de mi generación pues entienden que el tema este de los videojuegos es simplemente un juego, pero realmente hay que decir que el tema de los gamers se ha convertido en una cultura mundial, una cultura que ya tiene dentro de la cultura la necesidad de un análisis. Acabamos de ver hace unos días los asesinatos en Jacksonville
a raíz de un esquema precisamente de juegos, donde un joven, pues, que hoy día se dice que tenía problemas de esquizofrenia y tal, y de repente este muchacho, pues, decidió asesinar a alguna gente. Hoy es el día que se celebra el Día del Gamer. En la actualidad hay más de 2.5 billones de gamers alrededor del mundo que se les dedica un día. Es una celebración que los llena de regocijo. Según el periódico El Comercio, esto es una tradición anual que empezó el 29 de agosto del año 2008 y es algo que ya está institucionalizado en el mundo. Si tú tienes adolescentes en la casa que están dedicados a este tema, tienes que entender el nuevo mundo. Inclusive se ha convertido el tema de los juegos en una forma de ingreso. Yo sé que es un poquito complicado para alguna gente entender que un muchacho jugando pueda producir sus ingresos, pero debo decirte, y puedes indagar muy bien en Google y en informaciones financieras, que hay muchos muchachos que jugando ganan mucho más dinero que profesionales que estudiaron por años. Y si a fin de cuentas la vida tuya se trata de vivir con la mayor calidad de vida posible, yo sé que muchos que hoy son médicos, abogados, ingenieros, hubieran preferido ganarse el mismo sustento o más haciendo algo que les divertía que algo que los mortificaba y los sacrificaba. Así que hoy tenemos la celebración del Día del Gamer y eso es muy importante para el país. Dentro de las cosas que se han hablado hoy, el canciller citaba el tema de las dictaduras. Ese es un tema que, aunque él citó que las dictaduras no tienen cabida en la OEA y que los países, yo debo decir aquí que estamos flojos, que la OEA y la ONU están flojos, porque la democracia, y eso se parece mucho al juego de policías y malos, la policía tiene que cumplir con reglas. Yo recuerdo que en Estados Unidos había un tema con la capacidad de fuego de un arma, limitando a la policía, mientras el delincuente de repente se aparecía con una ametralladora de una potencia mayor y terminaba derrotando a los policías. Esos impedimentos se vencieron bien, logró avanzar el nivel de seguridad por parte de los buenos, por decirlo de esa manera. Pero en el tema de dictaduras, hoy día, ante la existencia de estados de derecho, de regulaciones internacionales, de la presencia de tribunales internacionales que de alguna manera juzgan la acción, el bueno se está viendo en una desventaja. Lo estamos viendo hoy en Venezuela, que va a ser el tema que vamos a tratar en los próximos bloques. Venezuela, utilizando las debilidades de la democracia, instaló una dictadura. Nicaragua va por el mismo camino. Otros países mirando hacia allá empiezan a acercarse a la tentación, porque para cualquier líder político es sumamente atractivo no respetar las reglas de juego y meterse en un esquema que le permita gobernar hasta el último de los días con la idea, a veces equivocada, de que todo le va a salir bien, de que va a terminar en su camino y en su proceso y que todo lo que haya hecho de alguna manera se lo van a perdonar. Es importante que la gente sepa que no. La mayoría de los dictadores del mundo han terminado mal, casi todos. El que mejorcito terminó fue Pinochet y tampoco terminó bien. De manera que nosotros tenemos que ser un poquito más drásticos a la hora de expresarnos con respecto a las relaciones del mundo democrático con países que se aprovechan de la democracia para instalar. Yo creo que República Dominicana debe llevar la inquietud a la Organización de Estados Americanos y a la ONU sobre el régimen de gobierno que deben tener los gobiernos para poder participar de la bonanza mundial. Porque hay gente, como el caso que acabamos de mencionar de la hermana República de Venezuela, que su gobierno todavía tiene acceso a facilidades del mundo democrático cuando está viviendo adentro en una definitivamente enloquecida, ni siquiera dictadura, porque tampoco saben para dónde van, en un desastre de gobierno, pero están tomando provecho de las debilidades de la democracia. Así que, aunque el canciller citó que los países en dictadura tenían que saber que no había espacio para ellos, creo que les faltó enfatizar un poquito. Creo que faltó un poquito más de carácter. A Miguel le faltó como puntualizar. Democracia es democracia y lo demás ya no lo aceptamos. O sea, no es de que no, que van a tener problemas, que el pueblo sepa, no. Es que se nos están instalando en la cara, se burlan de sus pueblos y después vienen aquí a echar discursos, como el que acaba de echar el señor inmaduro de Venezuela, que acaba de decir
que está temiendo por la vida de los venezolanos en las fronteras con Colombia y Brasil, porque hay xenofobia. Pero los venezolanos antes no se iban de Venezuela. Es usted el que es un xenófobo que está haciendo que los venezolanos se vayan. Pero eso vamos a tratar ahorita en el tema. Vamos mientras tanto a tratar el tema de OEA, el reconocimiento al país por nuestras políticas migratorias. Alguna gente, porque a mí me gusta tomar la noticia y virarla hacia el lado de lo que alguna gente dice y lo que no ha dicho. Alguna gente inmediatamente empieza a hablar de la complacencia del gobierno con respecto de Haití de manera principal. No se trata de eso, señores, se trata de que somos seres humanos. Se trata de que Haití tiene una realidad que República Dominicana tiene que regularla y ha actuado al margen o adentro de la ley para buscarle soluciones a una crisis que tenemos. ¿Que hay otros métodos? Bueno, hay quien ha dicho, vamos a hacer un muro. Bueno, pero esa gente estuvieron en gobierno, en influencia por mucho tiempo y nunca levantaron un muro. Lo que yo recuerdo de los familiares de ese que ofrece un muro es que mandó a matar una cantidad de haitianos. Yo sé que hay gente aquí que tienen un odio inmenso, que le encantaría repetir la muerte que provocó Trujillo aquella vez en Haití, pero los dominicanos, honestos, serios e íntegros, lo único que queremos es que las reglas de juego entre Haití y República Dominicana estén claras, que los haitianos sepan cuál es el pedazo de tierra que le corresponde en la isla, que nosotros defendamos el que a nosotros nos toca, que defendamos nuestros programas sociales internos y que Haití no se absorba como se está absorbiendo una gran parte del presupuesto de salud nacional y de las áreas de vivienda para poblaciones haitianas que están de manera irregular en República Dominicana. Pero eso tiene mucho que ver con las debilidades migratorias que todavía tenemos, aún teniendo un programa migratorio a partir de la ley que se aprobó, excelente, pero nos falta como país definir el comportamiento interno de nuestros ciudadanos y ya con eso fuera suficiente para que el haitiano estuviera en Haití y no estuviera en República Dominicana. Pero todavía no vamos por ahí. Lo que sí nosotros tenemos que entender es que no es tan fácil cuando tú tienes un montón de dominicanos viviendo en otros países y que de repente tú digas voy a sacar a todos los haitianos y que otro país nos diga a nosotros pues vamos a sacar a todos los dominicanos y entonces nosotros no entendamos que el mundo de hoy es de fronteras pequeñas y más bien es de relaciones correctamente establecidas. Aquí seguimos preocupados un poquito por la sequía de Santiago. Santiago sigue con el tema de la sequía, terrible para Santiago. Santiago es una población acostumbrada a tener su agua y está siendo afectada, aunque las autoridades están tomando medidas. Hay realidades que tienen que ver con la naturaleza y que no tienen que ver con la acción gubernamental. Y habiendo dicho eso, vamos a entrar nosotros en nuestro tema de la noche. El periódico El Dólar hoy ha citado que Venezuela se encuentra a horas de declararse un estado definitivamente fallido en el tema financiero. El gobierno en menos de un mes ha establecido diferentes medidas económicas. Parece, por la cara que tenía la persona que estaba al lado del presidente de Venezuela al momento del último de los anuncios, que no tenía cara de buen amigo ni cara de agrado, de que ya ellos no saben cómo van a controlar la economía en Venezuela. No va bien, va muy mal. Están entrando primero en que se creó la criptopetro, la petrocripto. Falló porque parece que quien lo asesoró, algún muchacho que andaba comprando criptomonedas, y entonces le vendió la idea a Maduro, y Maduro parece que tiene un temperamento así sanguíneo, y de repente dijo, pues vamos a hacer la moneda, la criptomoneda venezolana, y se va a llamar la petromoneda. Un fallo terrible en el que se metió Venezuela, que causó estragos en la economía de Venezuela, y después entonces decidieron cambiar, digo yo que fue que él vio el programa El Soberano de República Dominicana, y decidió cambiar la moneda, el bolívar, que era el ícono de la revolución establecida por el expresidente Chávez, o por el presidente lamentablemente fallecido, y que Maduro acaba de destronar la moneda ícono de esa revolución, y entonces la llamó Soberano. La última noticia de la semana empezando era que ya los venezolanos podían invertir en oro, que era el tiempo del ahorro. O sea,
yo no soy economista, pero uno lee tanto hoy día y ha ido avanzando tanto el mundo, que escuchar a un presidente decir que es el tiempo del ahorro en oro, es decirle, mi hermano, usted se fue, se montó, descubrió la máquina del tiempo y usted se disparó para atrás. Porque eso fue probablemente ya el reconocimiento de que él no sabía qué hacer, de que no sabe qué hacer, no entienden lo que puede pasar en Venezuela, no saben cómo resolver la crisis que crearon por años, gastando, endeudando, quitando aquí, quebrando empresas, apropiándose de empresas, poniendo gente que lo único que hizo fue cogerse el dinero de las empresas, que se robaron miles de millones de PDVSA, que hicieron esto, que hicieron aquello, que cerraron canales de televisión, que cerraron tiendas comerciales para dársela al pueblo, y ahora el pueblo no tiene ni qué comer. Entonces ahora Venezuela se convierte en el hoyo negro de la economía de América Latina y su derrumbe financiero puede arrastrar la balanza financiera de cualquiera de los países que estamos en su entorno, no solo por el hecho del éxodo, como llamábamos ayer, de la salida de los venezolanos de Venezuela hacia cualquier lugar que los pueda recibir. Hoy día con el canal seguro que le estableció Ecuador hacia Perú, pues ya se ha visto los seres humanos como si fueran manadas por el volumen de gente caminando, buscando una mejor vida, y de repente entonces el país se queda sin una solución. Muy penosa, muy triste. Venezuela, un país hermoso, lleno de gente capacitada, de gente que nunca quiso irse a ningún lugar, que tenían capacidad de irse a Estados Unidos sin visa, se quedaban en su país, desarrollaron su país, tenían una economía sólida, afectada por gobiernos de corrupción, gobiernos democráticos que habían abusado de las bonanzas de Venezuela y de repente buscando una solución a esa democracia llena de corrupción, optaron por un militar que iba a enderezar eso, el comandante Chávez, y el comandante Chávez llegó, revolucionó, pero del lado contrario al sector productivo, se armó la crisis que todavía hoy continúa en Venezuela. Alguna gente entendía que la muerte de Chávez alejaba estos cambios drásticos de que continuaran, y la llegada del sustituto de Chávez, el presidente Maduro, pues ha complicado muchísimo la cosa, porque Maduro parece que no entiende bien los asuntos de Estado, por lo menos no en temas financieros, parece que sí en temas militares, porque han convertido a los militares de Venezuela en una rama del partidismo político de la revolución de Venezuela, de la revolución bolivariana. Y aunque aquí hay algunos compañeros de política que están defendiendo esa acción, y yo quiero citar precisamente algo que recorté aquí hoy del diputado Fidel Santana, que rechazó a ir a una cena con Almagro por el hecho de que Almagro tiene una incidencia en la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, el diputado Fidel Santana, un hombre que estimo, que quiero muchísimo, es diputado gracias a los cambios democráticos y participativos de República Dominicana. En Venezuela no hubiera salido diputado porque no se respetan ni los electos. Se inventan nuevos congresos, formas diferentes de cuerpos legislativos, y este joven, Fidel Santana, que sale diputado ahora gracias a un sistema electoral que creó en la democracia dominicana, fruto de los impulsos constitucionales que hemos hecho. Este hombre llega al Congreso y entonces su reacción de apoyo a la democracia es ponerse del lado de Venezuela, que ha suprimido la democracia, del lado de Nicaragua, que ha suprimido la democracia, para irse en contra de Almagro, que está tratando desde una posición de influencia que tiene en la Organización de Estados Americanos, y ha tratado de que esos países vuelvan a la democracia. Porque Almagro no quiere ser presidente de ninguno de los dos países, no tiene ningún ejercicio político en ninguno de los dos países. Lo que Almagro sí sabe, porque hay que ser muy tonto para no saberlo, es que la democracia de esos dos países está siendo suprimida, que la respuesta a las necesidades del pueblo es convocar a marchas a personas que están pagas por el gobierno con el dinero de esos que están protestando en sus impuestos. Ha sido la modalidad de estos gobernantes que han perdido la fuerza de la verdad, que han perdido la integridad,
que han perdido el liderazgo real y entonces se quedan en la sumatoria militar. Bueno, no es militar, hay que decirlo de una manera nueva, porque el militar es un hombre de carácter o mujer que uniformado defiende la Constitución y las leyes en su país antes de que alguien las cambie para que la convenga. Él tiene cuerpos vestidos de uniforme que están armados y a través de esa fuerza, más la convocatoria de las masas pagadas por los programas sociales de los gobiernos de ellos, entonces tratan de competir con la queja voluntaria de aquellos que protestan por la imposición de medidas que están destruyendo a Venezuela y que están empezando a crear una crisis financiera en Nicaragua. ¿Por qué el tema de nuevo en la noche de hoy? Porque siento que hay una responsabilidad en los países vecinos que apostamos a la democracia y que nos estamos haciendo los locos. Estamos bajo la excusa de la soberanía de los pueblos, dejando que eso se siga complicando hasta el punto de que se ha convertido en un problema para los países vecinos. Venezuela está amenazando migratoriamente a algunos países. Ecuador le abre un camino, Perú les abre las puertas, Brasil refuerza su frontera, Colombia refuerza su frontera, porque cuando se habla de éxodo, se habla de estampidas. La gente sale con lo que tiene a mano. Al principio estaban buscando cómo irse a otro país, pero ya son éxodos que uno no entiende cómo va a manejar estos volúmenes. Ningún país está preparado para que le nazcan adultos en grandes cantidades de repente, y entonces estos países decidieron hay que reforzar las fronteras porque hay problemas ahora mismo. Y realmente hay problemas. En Brasil, un estado en recomposición después de la caída de Dilma Rousseff o de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff y del arresto de Lula, un hombre que desde la cárcel quiere que le exoneren los años de prisión que tienen mediante la presión que hace como candidato. Hay un juego de político ahí, a ver si logra rebajar los años o a ver si logra algún tipo de amarre político, que lo veremos con analistas más adelante, pero mientras tanto nos quedamos en el tema del peligro financiero al que está sometida América Latina ante la eminente quiebra de nuestra hermana República de Venezuela. Un país que antes lideraba el comercio, un país antes influyente en la moneda, un país de moneda fuerte, un país comparable con el tema de la solidez del dólar, un país con una moneda y una producción de petróleo que permitía una bonanza, venezolanos acostumbrados a recibir la gasolina prácticamente por nada, que hoy día tienen que pagar, no solo pagar, que además le mandaron unos inspectores a las estaciones de combustible para presionar un poquito más con el tema, y entonces la ausencia de capacidades, la ausencia de personas con conocimiento real o, vamos a hacer un paréntesis, para no pecar de injustos, podría ser, de que haya en el gobierno de Maduro personas que sepan cómo resolver el tema, pero quizás el entorno no escucha. Y en gobiernos que tienen ese nivel de autoritarismo, de mediocridad del mando, de fuerza por la imposición del cargo, si no se escucha, entonces la gente deja de hablar y dice, no, yo no voy a decir nada, porque fulano que dijo está preso, o fulano que dijo lo destituyeron, o fulano que dijo está caliente, entonces yo mejor no hablo. Y mientras tanto Venezuela a la deriva con las realidades, al punto ya de que están llegando a suprimir la apertura de cuentas bancarias, al control bancario mucho más agresivo de lo que lo tenían anteriormente. Por supuesto, el mediocre siempre dice que es culpa de otro. Ahora culpan que es Colombia, que son los Estados Unidos, que es una guerra de aislamiento. China llegó, parece que a China le dijeron, mira, hay un problemita. Entonces China llegó a Venezuela, encontró que no era un problemita, sino un problemazo, y dijo, por la izquierda salimos más rápido, y desaparecieron de Venezuela, y se ha quedado Venezuela con sus medidas desastrosas y con una economía que citamos brevemente después de estos comerciales. En un momentico nos vemos. Tal como le decíamos, en Venezuela hay un grave problema.
Dice aquí, quiebra inminente. Estamos a horas del colapso y anuncios de default. Los bancos están sin efectivo, las plataformas digitales están caídas, se acerca la tormenta perfecta en Venezuela. La tormenta perfecta financiera quiere decir que no hay valor en la moneda, que no hay circulante y que no hay sistema financiero. Ante esa realidad, es imposible continuar en Venezuela bajo ese esquema. No es culpa del cerco de los Estados Unidos, no, eso no es verdad. Venezuela es un país que tenía hasta hace poco, o creo que todavía tiene algo, estaciones de combustible que vendían en los Estados Unidos y que eran propiedad del Estado venezolano. Venezuela sostenía canales de exportación e importación con Estados Unidos, hasta tanto no vale la pena utilizar la moneda venezolana, porque que usted cobra hoy y mañana el presidente se despierta con un sueño nuevo. Parece que el primer pajarito que le habló lo dejó loco, porque ahora cada vez que se acuesta y se levanta tiene una nueva medida y los negocios no se pueden hacer con monedas que no le van a valer, porque usted compra hoy a 1,000 pesos y mañana esos 1,000 pesos no le valen nada. Entonces ahora mismo hay un nivel de desconfianza en el mundo con relación a Venezuela, con el peligro, y aquí voy a ser enfático, que este señor que vemos ahí en pantalla, el caballo, o como le queramos decir, porque la verdad es que ha sido el gran artífice de toda la maldad de Venezuela, este Diosdado, dirige, según las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos de Europa, el cartel más grande de droga de Venezuela. Y este señor, que está rodeado de pusilánimes, de hombres, como dice el americano, de yes man, de hombres que a todos le dicen, sí señor, sí señor, sí señor, está muy cerca del presidente y como los malos están aprovechando en contubernio todo el desastre financiero de Venezuela para catapultarse en sus economías personales, yo creo que República Dominicana, eso lo voy a recomendar mañana en el Congreso, me voy a encargar de buscar de qué forma República Dominicana debe declarar de alta vigilancia cualquier negociación de cualquier funcionario de Venezuela con la República Dominicana, para que esos que le están haciendo daño al pueblo venezolano no traigan sus capitales mal habidos a la República Dominicana, ni siquiera que utilicen República Dominicana como aquel presidente de El Salvador que utilizó las debilidades financieras del sistema dominicano para transitar por aquí 300 millones de dólares. En Venezuela se están hablando de muchos miles de millones de dólares y sabemos que aquí en nuestro país hay instaladas oficinas de inteligencia financiera de sectores oscuros de Venezuela. Esa es una información clara que tiene que tener el gobierno, porque yo la tengo, de que hay oficinas instaladas para el lavado, el tránsito y el enmascaramiento de capitales extraídos dentro del derrumbe de la economía venezolana. Así que nosotros con carácter tenemos que entrar como país a crear un filtro de todas las economías que vengan de Venezuela, toda negociación de Venezuela, vigilar a los funcionarios dominicanos que tienen una excelente relación con Venezuela y que alegan su supuesto izquierdismo, pero viven mejor que cualquiera de la derecha y hasta de la extrema derecha. Nosotros vigilar muy bien eso, porque podríamos entonces nosotros entrar en un contubernio sin querer entre nuestro país y los malos de Venezuela para extraer las riquezas de ese pueblo a la República Dominicana. Eso es una atención que tenemos que tener los y las dominicanas con respecto de la economía de Venezuela. Así que vigilantes en República Dominicana de que no nos vaya a caer a nosotros la culpa de haber patrocinado, agenciado, facilitado o colaborado con los funcionarios que se están saqueando a Venezuela para utilizar a la República Dominicana, porque lo tenemos que rechazar. Así como ha habido una marcha verde para ir protestando por cosas, debemos hacer una marcha en República Dominicana para protestar contra cualquier acción de corrupción que venga desde Venezuela a aprovecharse de nuestro país
para saquear a los hermanos. Cuando la gente habla de que a Venezuela le debemos mucho, es al pueblo de Venezuela que le debemos mucho. No es al gobierno de Maduro, es al pueblo venezolano al que le debemos mucho. Esos son nuestros hermanas y nuestros hermanos, no el gobierno de Maduro. Ese gobierno, para mí, independientemente de que nuestro país todavía tiene embajada allá, no es un gobierno lícito, es un gobierno que no tiene nada que buscar en democracia ni visitando países democráticos. Aquí que no vengan. Como dijo el presidente Medina cuando le preguntaron de otro diálogo, él dijo, aquí ya no vamos a hacer más diálogo. Esa gente no hacen caso, que se queden con sus problemas por allá. Ya aquí República Dominicana tiene que estar solo recibiendo de manera transitoria los venezolanos que salen escapando de su país y a la espera de que pronto ese país pueda volver a la democracia nuevamente y pueda reorganizar sus instituciones y volver a una vida en paz y calmada. Por eso, nosotros nos mantenemos, y ustedes lo ven en cada programa, atentos a las noticias venezolanas para mantenernos enfatizando de que ese es un gran país lleno de gente muy buena, gobernado por gente muy mala. Ahora vamos a República Dominicana. El PRM, bueno, yo no puedo decir que el PRM, no es el PRM, es la diputada Farideh Raful y otros diputados. Han cogido el tema de poner en agenda el caso de Odebrecht. Para el pueblo que en la mayoría no conoce el trámite legislativo, que se llena de odio en las redes, que hace eco de verdades disfrazadas, porque yo aquí no estoy defendiendo a nadie que tenga que ver con Odebrecht. El que se metió en eso, que está ahí hasta el cuello, que pague sus consecuencias. Yo no tengo nada que ver con eso. Estoy hablando de la estrategia política aprovechándose del buen corazón del pueblo dominicano. Hoy presentaron por 9ª vez en la Cámara de Diputados el tema de la investigación de las cuentas de Joao Santana. Si el PRM tuviese realmente una acusación que formular en ese aspecto, no solo ya la hubiera llevado a los tribunales, sino que tuviera invadido los medios de comunicación con información, no con palabrería, con datos. Lo que pasa es que ese proceso de poner en agenda tiene una forma de llegar a su turno. Y lo que están pidiendo ellos es una violación, una excepción de las reglas para colocarlo porque tienen el interés y han encontrado en el bloque del PLD la debilidad de que no lo hemos asumido. Que yo dije desde el primer momento, eso hay que asumirlo. Que lo pongan y que me pongan en la comisión, que yo lo voy a investigar. Y que lo que sea verdad de ahí que salga, pero lo que no sea verdad también. Porque yo sí sé lo que se está buscando con eso. Pónganlo ahí. Pero el bloque del PLD tomó una decisión al principio, un poquito airados, por la ofensa, por la forma, porque en eso sí los diputados que han sometido a esta acción congresional sabían que al decirlo de la manera que lo dijeron, iban a provocar el rechazo de personas sensibles al presidente de la República, que son cuerpos legislativos, son legisladores hoy día, que tienen un nivel de influencia y lograron insertar un primer golpe de imagen. Porque no es un primer golpe contra la corrupción, no es contra eso. Porque por un lado defendemos, por otro acusamos, por otro acusamos de boca, levantamos papeles pero no damos datos, estamos como ahí y como que no profundizamos. Yo he invitado a Farideh aquí más de una vez para que lo discutamos en público. Pero a veces la gente prefiere el escenario de allá para ganarse la prensa de hoy, que dice, por 9ª vez rechazan conocer. Y ahí hay una intención preocupante de la prensa. Porque la prensa que cubre el Congreso tiene muchos años cubriendo el Congreso. Y sabe la diferencia entre rechazar poner en agenda y rechazar conocer un punto.
Nunca, en ninguna de las 9 veces, el bloque del PLD y los aliados en este tema han rechazado conocer el recurso que ha sometido la diputada. Lo que hemos rechazado es saltarle el turno en agenda cuando hay temas importantes y reales para no hacerle el juego a esta acción política, que nada más es política. Que se ha ganado afectos, sí, claro. Todo el que le tiene odio al gobierno se vira a favor de quien sea que tenga un hacha contra el gobierno. Yo lo dije en una intervención mía. Hay lugares donde si usted tiene una prueba contundente contra un funcionario, hay miles de mecanismos nacionales e internacionales para usted combatir esa corrupción. Ahora, cuando usted lo que quiere es un aguaje y usted lo que quiere es salir en prensa y usted se encuentra una denuncia que usted investiga, pero que le dan los datos, entonces usted se presenta y presenta con astucia, porque ahí lo debo reconocer, una muchachita muy hábil que personalmente quiero muchísimo, que mi hijo mayor la quiere muchísimo también, pero no estamos hablando del carácter personal, estamos hablando de la jugada estratégica de diputados del PRM que ha encontrado eco en el bloque del PLD, que además, ustedes saben el problema que estamos teniendo ahí en el bloque del PLD, entonces ha encontrado eco en que no le hemos aceptado. Yo fui parte de los que dijimos desde el primer día, aceptemos. Porque ¿por qué no hay que aceptar? Yo recuerdo que hace años, cuando yo era vocero, se trató o se llevó a un juicio político a Felucho Jiménez, siendo ministro de Turismo. Y cuando me presentaron el punto, aún siendo el presidente Valentín un miembro del PLD, yo le dije al presidente Valentín, pero traigámoslo. Que lo peor que le puede pasar a Felucho es salir mejor que él. Porque si Felucho tuviera algo que esconder, entonces hace rato que hubiera cogido un avión y se hubiera desaparecido. Esto es política, vamos a sentarlo ahí y lo pusimos, lo trajimos a la Cámara de Diputados. A Felucho le hicieron todas las preguntas que tenían que hacerle, se defendió como tenía que defenderse y salió mejor y él agradeció. Yo recuerdo que tuve que ir a reunirme con él en la Cámara a las 12 de la noche el día antes. Porque como personalmente yo tenía algunas diferencias políticas con él, él tenía preocupación de que se le hubiera armado algo fuera de lo correcto. Y yo le dije, no, Felucho, aquí se va a hacer lo correcto en el día de mañana. Lo que nosotros queremos demostrarle al país es que la transparencia es un recurso en la democracia. Lo mismo lo digo con este caso. Continuar rechazando eso no tiene sentido. Cojamos eso y ustedes van a ver que no hay lo que dicen que hay. Porque no es lo mismo decir que venga el diablo que verlo venir. Y en eso se han pasado 9 sesiones de la Cámara tratando de coger este tema y convertirlo en el tema de la prensa nacional. Vamos a ir a unas recomendaciones comerciales y volvemos en breve. Finalmente, con la noche de hoy, queremos en esta última parte decirle al país que el caso de Emely Peguero, un caso que debió estar concluido, ya debió estar concluido, los culpables están ahí, mejor dicho, faltan algunos, pero los principales ya están ahí. El caso del niño Junior en Estados Unidos ya va por su implicado número 13. Están todos presos y aquí seguimos discutiendo la medida de coerción. Y ahora la madre digna acaba de decir que no la culpen por actuar como madre. No fue ni siquiera buena madre. Porque si usted quería proteger al hijo, usted tenía que decir, sí, yo la maté. Y echarse la culpa entera. Pero lo que quiso fue como que le daba miedo coger el golpe y ahora quiere dormir al país con unas lágrimas. Ese caso que debe tener un castigo ejemplar en República Dominicana debe ser llevado a las últimas consecuencias, pero hay que concluirlo ya porque me preocupa que nos estamos acercando a diciembre. Diciembre es el mes de la sorpresa de República Dominicana. Capaz de que el 23 la exoneren y en lo que uno está ahí en Navidad y cosas no se va a ocupar de ese tema y arrancamos un 2019 con estos criminales sueltos. Así que mucho cuidado, mucha atención. Los familiares metieron una vigilia importante y nosotros desde este programa estamos en vigilia permanente por el caso de la niña Emely Peguero. Así que para ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos mañana
en otra entrega con los jóvenes aquí mañana. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.